terminar, piensa en mí. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. Al igual que le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que pudiera llegar a sentir hambre en su camino a la trascendencia. Para los aztecas, la creencia consistía en que después de morir, el alma iba a un plano distinto, pero antes, su alma debía desprenderse del cuerpo físico. La encargada de hacerlo era la diosa de la tierra, Tlaltecutli. Extraía el alma y la paría en un plano superior para comenzar su viaje al Mictlán. Se creía que las almas debían atravesar 9 inframundos antes de llegar al último nivel, el cual era el Mictlán, siendo recibidos por Mictlantecutli. Afortunadamente, los muertos no enfrentaban los largos caminos sin ayuda, pues al morir, los difuntos eran enterrados con numerosos objetos que les servían en su viaje. También se hacían ofrendas desde el día de la muerte hasta 4 o 5 días después, en los que se colocaban objetos que eran usados en vida, al igual que elementos como comida y agua, para dar energía y pureza al difunto. No la quiero para nada, para nada. Luego, se hacían rituales cada 20 días, en los que según el estatus social del difunto se hacían distintas acciones. Por ejemplo, si el fallecido era un guerrero o un noble, se sacrificaban a varios de sus sirvientes, que morían con honor o sirviendo a los deseos de su amo. Al cabo de un año, se dejaban de hacer los sacrificios y se hacían celebraciones anuales, en las que se preparaban comidas y se tomaba vino, se prendía incienso y se celebraba. Esto durante 4 años seguidos, y después cesaba. Esto variaba según la muerte de la persona o según el lugar al que su alma haya ido a parar, al Mictlán o a alguno de los otros 13 cielos reservados para distintos tipos de muerte. Durante el año también había distintos momentos en los que se celebraba a ciertos sectores de los difuntos. Ahora bien, ¿cómo es que todo esto ha pasado a la actualidad? Después de la conquista, los españoles trajeron consigo sus propias celebraciones. De esta forma, los nativos oprimidos tuvieron que aceptar las tradiciones hispanas que les fueron impuestas, pues muy pocas cosas de las tradiciones prehispánicas se mantienen a la fecha, salvo ciertos elementos que se lograron adaptar. Por ejemplo, los días de muertos se celebran de manera distinta a los días de Todos los Santos, pues el 1 de noviembre se tiene previsto que regresen las almas de los niños que han muerto a lo largo del tiempo, rescatando así un poco de las tradiciones antiguas, mientras que el 2 de noviembre regresan las almas de los adultos. Por otra parte, hay regiones del país en las cuales las celebraciones toman casi una semana completa de duración. Comienzan de la siguiente manera. El 28 de octubre son las muertes trágicas o las muertes por accidentes o violentas. El 29 de octubre es para la gente que murió ahogada. El 30 de octubre es para las personas que no tienen quien los recuerde, como criminales o gente sin familia. El 31 de octubre corresponde a las ánimas de las personas que están aún en el limbo, que no han logrado pasar al Mictlán. Y finalmente el 1 y 2 de noviembre corresponde a los niños y a los adultos y público en general, respectivamente. He ahí la razón por la cual se suelen poner altares u ofrendas, rememorando así un poco de lo que al difunto le gustaba. Los elementos como las calaveritas de azúcar o el papel picado con formas variadas vienen de las tradiciones prehispánicas. Por otra parte, el pan de muerto representa a la cruz y a los huesos de los muertos que por sí mismos tratan de viajar al otro lado. El cempasúchil o el terciopelo ayudan a las almas a llegar a las casas que los están esperando, pues su olor y su color ayudan a guiar e iluminar su camino. Definitivamente, el Día de Muertos es una tradición que forma parte de las raíces de cualquier mexicano, pues contribuye y enriquece a la identidad nacional y une a un pueblo en paz y armonía. Y como todo a lo que se le puede hacer negocio, hay un sinfín de referencias en la cultura popular. Adorarte para
Comenzando por Coco, película de Disney que relata la aventura de un niño por cambiar la ideología de su familia, que sin querer queriendo descubre de dónde viene y muchas verdades más. O también tenemos el libro de la vida, igualmente retomando esta celebración dentro de su arco argumental. Inclusive la película homónima, Día de Muertos, película mexicana que cuenta la aventura de Salma por encontrar sus orígenes. Y bueno, para cerrar podemos concluir con una cita de Enrique Ibarra, que dice: a pesar de ser una celebración que ofrece una imagen muy particular de nuestro país y de nuestra cultura, no debemos ignorar su valor dentro del tejido de símbolos que nos definen como mexicanos. El Día de Muertos celebra, pues, una conmemoración, e incluso manifiesta acciones de resistencia para aquellos que no pudieron hacerlo en vida. El Día de Muertos es efectivamente una fecha de celebración, memoria y respeto. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte. Para Joaquín, de parte de la vila. Por la tarde cuando voy camino a casa y las luciérnagas que alumbran mi camino.